Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se me ocurrió hacer una lista de clásicos griegos y romanos que considero que son fáciles de leer y que cualquier autor se sorprendería con la excelente pluma que tienen estos señores, que básicamente la literatura occidental se fundamenta en estos grandes autores. Y entonces seleccioné estos libros que creo que cualquiera puede leer, que no se necesita como una preparación previa, un conocimiento meticuloso de antropología griego-romana. Y pues sí, es de mi biblioteca personal, están prácticamente todos en Gredos y el otro está en la colección Jorge Luis Borges. Y bueno, antes de que comencemos a hablar sobre estos escritores clásicos y fundamentales de la literatura universal, me gustaría que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar más o menos a 4 personas. Es la mejor manera en que usted me dice que le gusta mi contenido. Y me gustaría también que me comentara cuáles son los otros clásicos griegos y latinos que usted considera que son fáciles de leer, que cualquiera le puede entrar sin mayor preocupación de aburrirse. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Estamos ya solamente a 200 personas de alcanzar los 5,000 suscriptores, que para mí es todo un logro, tomando en cuenta que ya en estos tiempos hacer un canal de cultura y literatura pues cada vez es más complicado. Y me gustaría que se uniera un club de lectura que tenemos todos los sábados. Este sábado vamos a comenzar a leer a José Saramago con su última obra que se llama El viaje del elefante, y vamos a hablar mucho sobre literatura portuguesa. Así que lo único que tiene que hacer es aplastar unirse, tomar la segunda opción, y básicamente eso es todo. Bueno, vamos a comenzar con Esopo. Esto que está aquí, creo que es lo más fácil de leer, un clásico fundamental, una belleza. Las fábulas de Esopo son fábulas morales que formalmente no se sabe cuándo se escribieron, porque es la recolección de varios textos y han sobrevivido hasta nuestros tiempos. O sea, aún ahora el cuento del cuervo y la manzana, de la tortuga y la liebre, pues siguen sobreviviendo, y resulta que son muy sencillos. Todos los personajes son animalitos, todos tienen grandes enseñanzas y son, aparte de eso, muy cortas. Vale la pena mencionar que, miren, por ejemplo, esto, aquí vienen 4 o 5 cuentos. Vale la pena mencionar que Esopo se supone, o muchos críticos han dicho, que era un filósofo de la escuela cínica que intentó reconstruir moralmente el mundo a través de sus fábulas, que ya les mostré que pueden ser hasta de 10 líneas. Bueno, nos vamos con, sí, con un romano. Nos vamos con La guerra de las Galias de Julio César, un texto fantástico, asombroso, que nos habla del esfuerzo mental y físico que hizo Julio César para conquistar las Galias, lo que ahora es Francia, y construir básicamente sobre su sufrimiento el Imperio Romano. Es un texto fantástico que nos presenta a un general romano que tiene la facultad, por ejemplo, de conocer a todos sus soldados, de ser muy valiente, de pelear hombro a hombro, de sufrir las hambrunas que sufrió el Imperio Romano mientras intentaba conquistar uno de los territorios más defendidos por Vercingetorix, que es un galo increíble, y es una historia que también nos intenta reconstruir tal vez esa estructura formal de la Roma militar, que es una parte fundamental de la historia romana. Nos vamos ahora con teatro clásico griego, que es muy fácil de leer, que es Aristófanes con las nubes. Aristófanes fue uno de los grandes autores del griego clásico, uno de los grandes humoristas. Aristófanes siempre es considerado como el padre de la comedia, y verdaderamente aún tiene mucho que ofrecer. Las nubes es una obra de teatro en donde se reflexiona sobre la presencia de Sócrates dentro de la escuela socrática, y se lee muy sencillo. No necesitas tener conocimientos previos de haber leído a Platón a profundidad, y te vas a reír muchísimo con estas ocurrencias, con estas comedias ligadas al ver qué inventar y qué hacer, y no tiene un pierde porque es divertida, es breve,
es un clásico fundamental. Mucho del humor, por ejemplo, del siglo XVIII de Molière viene prácticamente de Aristófanes. Y bueno, nos vamos con el clásico de clásicos que yo siempre recomiendo a todo mundo, que no quiero que ningún ser humano deje de leer esto, que es la Ilíada de Homero. Mire, la Ilíada tal vez tiene un inicio muy lento y muy complicado, pero después del capítulo 4 o 5 ya se vuelve un texto súper digerible, ya se vuelve un texto súper disfrutable, que básicamente es la primera guerra de gran dimensión entre dos imperios, que son entre el imperio troyano y los imperios aqueos, y básicamente es la manera en que Troya resiste el embate de los aqueos hasta que Aquiles, por una cuestión personal, deciden volver a entrar a la guerra y termina por destruir a Troya. Y es un texto fantástico, es una cosa bellísima en todos los sentidos. Los personajes, por ejemplo, Aquiles, Héctor, Paris, Eucuba, la esposa de Héctor, yo siempre le comento a mis alumnos que uno de los momentos más importantes de la historia de la literatura, que es la Ilíada, el momento en que Héctor llega a despedirse de Eucuba y de sus hijos, de su esposa y de sus hijos, pues es uno de los momentos más bellos de la literatura. Es el primer libro publicado en Occidente, es una obra fundamental, fácil de leer, si se le tiene un poquitito de paciencia, y no quería dejar a Homero fuera de esta lista. Es que a mí me parece hiper conmovedor y verdaderamente creo que vale la pena hacer un esfuerzo, vale la pena acercarse poquito a poquito, no tienes que ser un gran lector. Yo, por ejemplo, creo que sabía poco de teogonía cuando comencé a leer a Homero y a la Ilíada. Y bueno, nos vamos ahora con un romano. Elegí tres romanos, no, tres griegos, cuatro griegos y un romano, no, tres griegos y dos romanos. Nos vamos con la Eneida, que también es un libro muy fácil de leer. La Eneida es una obra que escribió Virgilio. Yo a mis alumnos les comento que esta fijación que tenemos los occidentales, porque nos gusta la Spider-Man 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues básicamente viene también de los griegos. Los griegos les gustaba, por ejemplo, la Ilíada, luego les gustaba la Odisea, luego recibieron una precuela de esa obra, y entonces había primera, segunda y tercera parte. Y entonces un romano, 200, 300 años después de Homero, decidió publicar la Eneida, que es, digamos, la cuarta parte de la Ilíada, y que básicamente cuenta la manera en que Eneas huye de Troya, y al momento de huir de Troya, resulta que decide fundar el nuevo imperio troyano en tierras romanas. Y todo lo que encuentra, todo este viaje que hace por el Mediterráneo, todos los países que visita, cuando intenta construir un nuevo imperio, está prácticamente solo, en contra de unos habitantes formales. Y yo, por ejemplo, cuando leí el final, es fantástico, es de esas cosas que uno no quiere que se acaben y que verdaderamente son bellísimas. Y bueno, la pluma de Neida, de Virgilio, es fantástica. O sea, yo siempre entiendo por qué Dante eligió a Virgilio como su guía en el inframundo. Y bueno, ahí está. Me gustaría, antes de irme, que me regalaran un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Es la mejor manera en que usted me dice que le gusta. Y coménteme, dígame cuáles son sus clásicos sencillitos para leer, fácil para leer del mundo griego y latino. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Estamos prácticamente a nada de llegar a los 5,000 suscriptores. Estamos a 200, a 199, 198 personas de llegar. Y me gustaría también que se uniera a un club de lectura que tenemos todos los sábados. Ahora vamos a hablar sobre literatura portuguesa. Hay que aplastar unirse. La segunda opción que hice 2 tazas de café y básicamente nos vamos a ver ahí para hablar de el gran José Saramago. Bueno, pues ahí les dejé la lista y leamos clásicos griegos y romanos que son muy sencillos. Bye, nos vemos en el próximo video.